Pues seguimos aquí en la segunda dosis, ahora vamos con una última entrevista con otro compañero de otro medio de comunicación, de Voz Populi. Hablamos con Borja Negrete, que acaba de publicar hoy bueno, pues una exclusiva de estas que puede que remuevan el ambiente político en los próximos meses. Nos contaba el compañero a través de su reportaje en Voz Populi que Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros, uno de los hombres fuertes de Vox hasta hace un tiempo, estaría pensándose crear una especie de asociación, de fundación, no sabemos muy bien, ahora nos contará él cómo decirlo, pero que algunos ven en esto la posibilidad, el germen de un nuevo partido en el que no solo estaría el señor Espinosa de los Monteros, sino otros purgados o expulsados o cabreados con la formación que preside Santiago Abascal. Borja Negrete, ¿es así? Muy buenas, compañero, y encantado de estar con vosotros un día más. Bueno, lo cierto es que la información que tenemos y que nos consta de muy buena tinta es que Iván Espinosa de los Monteros ha estado manteniendo contactos con diferentes personas de cara a la posibilidad de presentarse con un proyecto político propio para las elecciones europeas. Es más, no solamente se han producido esos contactos, que se han producido al 100% y con esa intención, sino que además goza en su poder una encuesta, un sondeo interno, en el cual pues mide sus fuerzas, Vox, hipotéticas elecciones europeas, dice cuántos escaños obtendría Iván Espinosa de los Monteros de encabezar una formación y cuántos obtendría Vox. Y en esa encuesta, que como contamos en la información, el propio Iván ha enseñado en varios sitios, se apunta que Iván obtendría incluso más escaños que Vox. Obtendría entre 3 y 4 escaños frente a los 2 o 3 que esa encuesta que maneja Iván pues otorga a Vox. Entonces, bueno, lo cierto es que es una posibilidad que está encima de la mesa, una posibilidad muy real, porque existe, por un lado, esta encuesta y, por otro lado, se han producido esas conversaciones con diferentes entornos. Claro, Borja, por un momento vamos por partes un poco. Por un lado, nosotros desde nuestro medio, fuentes cercanas al señor Espinosa de los Monteros, nos niegan que esto vaya a acabar en un partido político. Claro, que también es cierto que estas respuestas nos recuerdan a otros casos similares. Eso por un lado. Por otro, ¿hay nombres de peso que hayan tenido importancia en la vida política de Vox que tengáis confirmados que vayan a sumarse a esta aventura del señor Espinosa de los Monteros? Por el momento no podemos poner nombres sobre la mesa, pero sí que Entiendo. sabemos que se está tanteando a gente importante del mundo de la política. Esto te recuerda, no sé si es así o no, ¿te puede recordar esto a lo que ha pasado con la señora Olona, con Macarena Olona? Mm, no, no del todo, no del todo, porque es verdad que, bueno, hay una cosa diferente aquí, es que Iván Espinosa de los Monteros es una persona muy cuidadosa en lo que hace. Va paso a paso. De hecho, no le debe haber hecho ninguna gracia a esta noticia, pero lo cierto es que esa información es así. Y en cambio Macarena pues fue un absoluto torbellino cuando abandonó Vox. También la ideología que ella defendía en Vox no tenía mucho que ver con la que estuvo defendiendo después. En cambio, en este caso, dudo mucho que Iván vaya a darnos un discurso muy distinto del que defendía en Vox. Y como digo, también es cuidadoso con lo que hace y no creo que se pueda hablar de un paralelismo como tal en este caso. Nosotros ya te digo que en Periodista Digital tenemos esta información de su entorno, que nos niegan el que él vaya a saltar al ruedo político de nuevo, pero más allá de esto, es inevitable que pensemos en casos, no solo como el de la señora Lona, ni mucho menos, sino en otros, bueno, muy recientes, el de Sumar con Yolanda Díaz, u otros casos similares que se empieza con voy a crear una fundación, una asociación, un think tank de ideas y acaban bueno, dando el salto al ruedo político. Y a nadie se le escapa que están muy cercanas bueno, las elecciones europeas, donde la circunscripción electoral es única y digamos que es más sencillo obtener representación. Claro, eso es un caldo de cultivo perfecto para dar un primer paso en el mundo político. Es decir, como bien dices, al ser de circunscripción única, pues deja un poco de lado las injusticias que comete la ley DONT en cuestión de representatividad y es un tablero de juego más justo. Y de hecho, precisamente, tenemos ahí el ejemplo de Izquierda Española
que va a dar el paso, que ha pasado de ser con una asociación como el Jacobino, ahora partido político, y va a intentarlo en las próximas europeas. Y también está, por ejemplo, una formación heredera de Ciudadanos, podríamos decir, una escisión Mm. comandada por Edmundo Val, a través de la Fundación Nexo, que tiene claras, firmes intenciones también de convertirse en partido político y poder dar la batalla en esas europeas, donde hay más espacio para todos y donde se puede medir verdaderamente cuál es la fuerza de cada uno, sin los impedimentos de la ley, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy incipiente, entonces, desde luego habrá que ir viendo los próximos pasos, pero sin duda que Espinosa de los Monteros liderase un proyecto político daría un vuelco importante al tablero político de la derecha. Eso te quería preguntar, un poco la reacción desde el universo político de Vox, desde su entorno, porque entiendo que si a Espinosa de los Monteros no le ha hecho gracia la filtración, tampoco a Vox, supongo que en Bambú tampoco les haya hecho mucha gracia todo esto. No, en Bambú no les ha hecho ninguna gracia y el problema es que, claro, ellos creen que esto es un movimiento para desestabilizar a Vox, para hacer daño a Vox. Yo no lo creo así. Quiero decir, al fin y al cabo, siempre pasan los partidos políticos, ¿no? También hace nada hemos vivido una crisis interna impresionante en el Partido Popular, en la cual, pues bueno, ha acabado dimitiendo el presidente. Es decir, hasta ese punto no se ha llegado en Vox, pero es normal que haya diferentes puntos de vista y diferentes formas de interpretar la realidad política. En este caso de Iván Espinosa de los Monteros, en Bambú consideran que, bueno, que esto forma parte de filtraciones interesadas por parte de, bien sea, pues, esa parte de diputados, esas personas que han abandonado el partido, que han ido perdiendo fuerza en el partido y que un poco por resentimiento y tal, pues están intentando agitar el avispero. Pero nada más lejos de la realidad. Es decir, este tipo de interpretaciones no son nada correctas. Es decir, mi propio periódico, por ejemplo, el domingo publicaba una encuesta, la primera a nivel nacional, que da entrada a Vox en el Parlamento gallego. Es decir, que si realmente hubiese un interés particular en hacer daño a Vox, no se publicaría esa encuesta directamente. Por lo tanto, es evidente que no es así. Además, en toda esta historia, Borja, hay un elemento que es inevitable no poner encima de la mesa. El señor Iván Espinosa Los Monteros se marchó de Vox, no lo hizo especialmente dando mucho ruido, como ha pasado en otros casos de otras personas, incluso en ese mismo partido, pero hay un elemento que, insisto, hay que poner encima de la mesa. La persona con la que comparte su vida, Rocío Monasterio, todavía está en Vox y en un cargo institucional importante, es la voz de Vox en la Comunidad de Madrid. Bueno, en fin, ¿cómo encaja todo esto en esta historia? Claro, eso es decir, eso es interesante, ¿no? Porque efectivamente Rocío Monasterio todavía está ahí, pero no nos olvidemos de que su peso en el partido ha caído muchísimo en los últimos meses. Es decir, no hay más que ver que en el nuevo CEN, en la nueva cúpula del partido, la nueva ejecutiva, va a haber gente de las regiones. Es decir, lo que pretende ahora mismo el partido es que las voces de los territorios, las voces de las provincias tengan más peso en las decisiones políticas del partido. Entonces se ha dado cabida a personas, por ejemplo, de Cádiz, se ha dado de Castilla y León. Es decir, los territorios están ahí representados y, sin embargo, el territorio más importante o a nivel político prácticamente de España, podríamos decir, que es Madrid y Rocío Monasterio, por ese lado no hay nadie en la nueva ejecutiva, lo cual también es bastante significativo un poco de cómo, de dónde apuntan las confianzas en los puntos, en los despachos más altos de Bambú, por así decirlo. Claro, decías que no tenía por qué molestar hasta cierto punto a Vox. Bueno, ¿hasta qué punto esto no atomiza aún más el espacio de la derecha y de la derecha de la derecha? Sí, eso sí que es verdad que, bueno, en caso, vamos, es decir, la derecha, la atomización de la derecha nunca va a beneficiarla en términos, vamos, electorales. Eso es así, ¿no? Pero bueno, también es cierto que ahora mismo se está produciendo un efecto muy similar también en la izquierda, o incluso más acusado. Tenemos ahí Podemos y Sumar que ya no se pueden ver y, bueno, es difícil diferenciar ideológicamente qué diferencias hay entre unos y otros. Luego, además, está ahora Izquierda Española, que a su vez es de izquierdas, pero sin embargo está en contra de los nacionalismos autonómicos. O sea, yo creo que al final
es un proceso que está ocurriendo, pero no solamente en la derecha, o sea, creo que es más global. Y en cualquier caso, creo que en caso de que este interés, de que este proyecto de Espinosa de los Monteros llegue a buen puerto, efectivamente, pues se fragmentarán los votos de la derecha, pero en cualquier caso lo que no hay que hacer es mandar un mensajero. Ah, eso desde luego siempre. Por eso no los partidos políticos son expertos en fusilarnos a los periodistas, que parece que tenemos la culpa de todo. Oye, y para terminar, Borja, un partido político sin pasta es complicado de crear. ¿Tiene inversores el señor Espinosa de los Monteros detrás? Porque últimamente su vida profesional está ligada a un empresario bastante polémico como es el Turronero. Bueno, en estos momentos todavía no podemos avanzar nada en ese sentido. Lo que sí que está claro es que si tiene una encuesta en su poder, es decir, si quién ha podido tener interés en pagar una encuesta como de ese tipo que no sea el propio Iván. Es decir, que desde luego alguna financiación tienen que tener. No, esto yo creo que es la mayor prueba de ello, vamos, la existencia de esa encuesta. Sí, desde luego, porque si encargas una encuesta entendemos que alguna intencionalidad tiene, más allá del ego de saber que uno puede obtener un determinado éxito. Pues Borja Negrete, muchísimas gracias como siempre, seguiremos atentos a lo que nos contáis de esta historia, porque me temo que en las próximas semanas y meses oiremos hablar bastante de esto. Muchas gracias.